Muy buenas, bienvenidos a este curso de Fundamentos de Física de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Informática y Comunicación. Los integrantes de este grupo son Yemina Julio, mi persona, mi compañera Giselle Rodríguez y mi compañero Anthony Rivera. Espero que a través de este video puedan comprender todos los temas que vamos a tocar claramente. Gracias. Los temas a mencionar, lograr un conocimiento en el cual lo puedan poner en práctica fácilmente. Mi nombre es Yemina Julio. El tema que me ha tocado hablar es ¿qué son las coordenadas polares? Definición: coordenadas polares, 0 que es radio o también puede ser ángulo. Es positivo cuando se mide en sentido contrario de las agujas del reloj y negativo cuando se mide en sentido de las manecillas. El ejemplo asociado con el punto no es único. Aquí podemos ver un ejemplo donde nos están poniendo a calcular un radio o la mitad de un círculo. Entonces aquí podemos ver el eje X, que es la raya que vemos, donde dice Initial Ray. Entonces ese es el eje X. Debemos recordarnos cuando vamos a usar coordenadas polares acerca también del plano cartesiano, donde en sentido horizontal tenemos las X y en sentido vertical tenemos las Y. Cada recuadro del plano cartesiano tiene un positivo y tienen negativos. Los negativos son los de abajo y los positivos son los de arriba. En otras ocasiones, en el plano cartesiano se dividen en 4 partes donde una de arriba es positiva, una de abajo es negativa, otra es positiva y la de arriba es negativa. En este caso podemos ver que tenemos 7pi entre 6, tenemos pi entre 6 y tenemos menos 5pi entre 6. Esto venimos y lo ordenamos de modo que nos queda 2, pi entre 6 igual, cambia de positivo a negativo, queda en menos 2, menos 5pi entre 6, quedando todo en negativo y el resultado final que nos da menos 2, 7pi entre 6. Estos valores pueden tener un resultado final negativo. ¿Cómo se realizan cálculos con coordenadas polares? Las coordenadas polares o sistemas de coordenadas polares son un sistema de coordenadas bidimensional, en el que cada punto del plano se determina por distancia y un ángulo. Este sistema es ampliamente utilizado en física y trigonometría. De manera más precisa, como sistema de referencia se toma A, un punto cero del plano, al que se llama origen o polo, y B, una recta dirigida o raya o segmento OL que pasa por 0, llamada eje polar, equivalente al eje X del sistema cartesiano. Con este sistema de referencia y una unidad de medida métrica para poder asignar distancias entre cada par de puntos del plano. Todo punto P del plano corresponde a un par ordenado R entre el ángulo, donde R es la distancia de P al origen y radio o ángulo es el ángulo formado entre el eje polar y la recta dirigida, OP, que va de
0 a P, el valor del ángulo crece en un sentido antihorario y decrece en un sentido horario. La distancia R mayor o igual a 0 se conoce como coordenadas radicales o radiovector, mientras que el ángulo es la coordenada angular o ángulo polar. En el caso del origen 0, el valor de R es 0, pero el valor del ángulo es indefinido. En ocasiones se adopta la convención de representar el origen por 0, 0 ángulo. Mi nombre es Giselle Rodríguez. Le estaré explicando cómo diferenciar matemáticamente el producto de puntos. En las siguientes imágenes le explicaré un pequeño procedimiento, ejemplos y un pequeño ejercicio para... El vector de una unidad es igual a coseno. Entonces podemos definir que el punto, podemos definir producto de punto como. El ejemplo es aquí cómo se hacen productos de punto en unidad y un vector. Ok, seguimos. El coseno de un vector, unas pequeñas imágenes donde sale cómo se puede usar el coseno del vector y la unidad. La magnitud, la más pequeña entre ellas. El coseno siempre será la más pequeña entre ellas y la magnitud entre la A punto B, en donde se encuentra el coseno y el número real. Una pequeña gráfica del coseno del vector. Ejemplo, haya un producto de dos vectores cuyas coordenadas son las siguientes. La solución es la prueba y la solución, la respuesta. Propiedades del producto de punto. Ok. La primera, conmutatividad. La primera, conmutatividad. No cambia la orden y el vector y no altera la suma. Ejemplo de la conmutatividad. Segunda, asociatividad. La multiplica por un número real. El orden a la cual se agrupa entre o más números reales para multiplicar no afecta el producto. Ejemplo de números reales con los vectores. La tercera, la distributividad con la suma. La propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma o la resta es aquella por la cual dos o más números de la suma o la resta multiplicación por el número es igual a la suma de la resta de la multiplicación de cada término de la suma o la resta por el número. Ejemplos de la distributiva. Este es un pequeño ejemplo sobre el coseno que podemos sacar un vector 0. Este es otro ejemplo sobre el coseno que podemos sacar un vector 0. Este es otro ejemplo de los modelos de un vector que termine en producto de punto. Un pequeño ejercicio para que ustedes lo hagan. Bueno, gracias por escucharme y sigue el siguiente video. Mi nombre es Anthony Rivera y el punto es cómo se puede interpretar un producto punto de manera gráfica. El producto escalar de dos vectores no nulos es igual al módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Esto se obtiene de un cálculo, el coseno del ángulo
cos A igual O A entre producto 10. Despejamos O A, el cual es la proyección escalar de producto U sobre el vector U. O A igual U cos A. Sabemos que cos A punto V entre V punto V, luego A igual producto U punto V punto U entre U punto V. Simplificando se obtiene OA igual V punto U entre U. Despegando se obtiene V punto U igual U punto OA. El vector proyección se calcula multiplicando la proyección escalar por un vector unitario de producto U, de modo que obtenemos otro vector con la misma dirección. En resumen, el vector proyección se calcula multiplicando la proyección escalar por un vector unífaro de producto U, de modo que obtenemos otro vector con la misma dirección. La proyección escalar del vector producto U sobre producto U es el módulo de la proyección del vector de producto V. Soy un ejemplo de un producto punto en 3 dimensiones. A, producto A igual, paréntesis, 3 más 3, J más 3K, cierra paréntesis U. Producto B igual, abre paréntesis, 3 más 3J más 0K, cierra paréntesis U. Producto A punto, producto B igual a producto B cos. Cos igual producto A punto, producto B entre producto A, producto B. Producto A punto, producto B igual, abre paréntesis, 3 más 3J más 3K, cierra paréntesis. Operaciones binarias entre dos vectores en un espacio tridimensional. El resultado de un vector perpendicular a los vectores que se multiplican y por lo tanto al plano que la contiene. Estas propiedades se comprueban mediante las propiedades de las determinantes. ¿Cómo explicarías a un grupo de niños y adolescentes en el concepto y aplicación de un producto punto a punto? Mediante el uso de tecnologías actuales, programación, apps, IA, Excel, etc. ¿Qué es programación? Podemos ver que la programación es la acción de programar. ¿La programación de qué? De la enseñanza. Conjuntos de programas que retransmiten por radio o televisión. Según el director del ente, la televisión pública albergará durante esta etapa una programación de entretenimiento. Debemos tener claro siempre los conceptos antes de conocer qué es programación. Podemos ver que la programación en la informática es el arte del proceso por el cual se limpia, codifica, traza y protege el código fuente de programas computacionales. En otras palabras, es indicarle a la computadora lo que tiene que hacer. La programación informática es una de las habilidades esenciales que aprendes cuando estudias informática. Detrás de todos los programas informáticos que conocemos y usamos de manera cotidiana para facilitarnos diversas actividades de nuestro día con día. Existe todo un proceso para poderlos crear. Este proceso es conocido como programación. Conozcamos un poco más sobre lo que conlleva este proceso.
Por medio de la programación se establecen los pasos a seguir para la creación del código fuente de los diversos programas informáticos. Este código le indicará al programador informático qué tiene que hacer y cómo realizarlo. Te explicamos que la información en general y en informática, además de historia de la programación y sus elementos y lenguajes. Es más, la programación se trata en ordenar o comprender el lenguaje informático, como bien lo menciona en este texto de programación. Cómo se maneja la computadora, cómo nosotros insertamos ejemplos, letras, números y cómo a través de la programación podemos ver cómo la computadora la entiende, cómo la computadora piensa. Dice programación informática. Otro concepto es el ámbito de la informática. La programación refiere a la acción de crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente que se basa en el conjunto de instrucciones que sigue el ordenamiento para ejecutar un programa. La programación es lo que permite que un ordenador funcione y realice la tarea que el usuario solicita. Tenemos varios lenguajes de programación. Aquí vamos a poder ver algunos de ellos. Dice, el lenguaje de programación es un idioma artificial prediseñado formado por signos, palabras y símbolos que permite la comunicación entre el programador y el ordenador. O sea, de que la computadora ella codifica y nosotros tenemos que entender el lenguaje de ella. Dice, las instrucciones que sigue el ordenador para la ejecución de aplicaciones y programas están escritas en lenguaje de programación y luego son traducidas a un lenguaje de máquina que puede ser interpretado, ejecutado por el Word del equipo. Esa es la parte física, ¿no? El código fuente está formado por líneas de texto que expresan el lenguaje de programación, las instrucciones que deben llevar a cabo el ordenador. Este código es creado, diseñado, codificado, mantenido y depurado a través de la programación. Existen diferentes lenguajes de programación. Tenemos Java, tenemos Perl, tenemos Python, que se valen de diversos programas en los que se buscan las instrucciones. Estos lenguajes varían con el tiempo, se expanden y evolucionan. ¿Para qué sirve la programación? El principal objetivo de la programación es definir instrucciones para que un ordenador pueda ejecutar sistemas, programas y aplicaciones que sean eficaces, accesibles y amigables para el usuario. Los programas informáticos suelen seguir algoritmos que son el conjunto de instrucciones organizadas y relacionadas entre sí, que permiten trabajar al software de los equipos de computación. Historia de programación. Vamos a ver un poquito de qué es esto, de la historia, de dónde sale esto de la programación. Dice, los comienzos del desarrollo de la programación informática coinciden con la aparición de las primeras computadoras en la segunda mitad del siglo XX. La historia de la programación se puede describir a través del desarrollo de los diferentes lenguajes de programación. El lenguaje de máquina, tenemos el lenguaje ensamblador y el lenguaje de alto nivel. El lenguaje de máquina, vamos a ver el concepto. En este primer periodo se realizaban lenguajes máquinas muy básicos y limitados, basados en el sistema binario, uso de números ceros y unos en distintas combinaciones, que es el lenguaje que los ordenadores reconocen, por lo que aún hoy todo el lenguaje es divertido. A este fue reemplazado ya que resultaba una forma de programación tediosa y difícil. Tenemos el lenguaje ensamblador. Más tarde comenzaron a surgir lenguajes que hacían uso de códigos de palabras, se utilizaban palabras simples, mnemotécnicas y abreviaturas que tenían sus correlativos y eran traducidas al código máquina.
El lenguaje ensamblador fue incorporado porque resultaba más fácil de recordar y realizar por el usuario que el código de la máquina. Dice, el lenguaje de alto nivel. A finales de la década del 50 surgió el Fortran, un lenguaje de programación desarrollado por IBM, que dio inicio a la aparición de lenguajes basados en conjuntos de algoritmos mucho más complejos. Estos lenguajes se adaptaban a distintos ordenadores y eran traducidos por medio de un software al lenguaje de máquina. ¿Qué son las apps y para qué sirven? Los pequeños créditos verdes no sabían qué les esperaba. Sin ninguna advertencia, las aves le cayeron desde las alturas, destruyendo todo su camino. Aquí podemos ver una app que es conocida en nuestros tiempos. Desde el 2015-2014 sale esta app que es Angry Bird. Es una app que es un juego, ¿verdad? Y a través de ella se instala, ¿verdad?, en nuestros dispositivos y podemos jugar, divertirnos a través de esta aplicación. Dice, una app es un programa que se instala en un dispositivo móvil, ya sea teléfono o tablet, y que se puede integrar a las características del gadget, como su cámara o sistema de procesamiento global, GPS. Además, se puede actualizar para añadirles nuevas características con el paso del tiempo. Las aplicaciones proveen acceso instantáneo a un contenido sin tener que buscarlo en Internet. Una vez instaladas, generalmente se puede acceder a ellas sin necesidad de una conexión a la red. Cada vez más empresas están lanzando programas de este tipo para ayudar a sus clientes a encontrar restaurantes cercanos. Por ejemplo, la empresa de investigación ABI Research asegura que en el 2010 se descargaron casi 8 millones de ads en todo el mundo, lo que representa una clara muestra de su éxito. A través de las apps podemos tener un acercamiento, ¿verdad?, más accesible para nuestras necesidades cotidianas. Dice, ¿qué es la inteligencia artificial? Somos conscientes de los retos principales de las aplicaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que representen las mismas capacidades del ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas. Podemos ver de que la inteligencia artificial, o lo que se quiere llegar a hacer en lo informático, es una inteligencia artificial donde los aparatos móviles, todo lo que tenga que ver con el Internet, ya no tengamos que añadirle cosas a nuestro Internet, sino que a través de movimientos, a través de señales, a través de nuestra cámara, ya sea de nuestro teléfono, de nuestras computadoras, ya podamos tener acceso a muchas cosas. Entonces, esto es lo que nos habla de la inteligencia artificial. Es tener un acercamiento ya de persona con la computadora y que la computadora pueda llegar a tener esa capacidad de ver qué es lo que nosotros necesitamos y lo busque instantáneamente. Muchas gracias. ¿Qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es un conjunto de convención usado por el observador para poder medir una posición u otra magnitud física de un sistema físico y mecánico. A la trayectoria media y el valor numérico de muchas magnitudes son relativos al sistema referencial que se considera por la razón, es decir, el movimiento relativo. En mecánico clásico, frecuencia, usar el término de referencia
de un sistema coordenado otorgarles el espacio euclidiano, dando dos sistemas de coordenadas de ese tipo. Existe un giro y una tradición de relaciones a media de esos dos sistemas de coordenadas. El sistema de referencia cartesiano se refiere por una parte P-E, donde el primer elemento P es un punto de referencia arbitrario, normalmente pertenecientes de un objetivo físico, a partir de la cual considera la distancia y el coordenada de la posición. El segundo elemento, E, es un conjunto de ejes de la coordenada. Los ejes de la coordenada tienen como origen de una coordenada de un punto referencial que P. Sirve para determinar la dirección del cuerpo y el movimiento o expresar a ellos cualquier otra magnitud física de vectorial o tensorial. Un tercer elemento es el origen del tiempo y el instante a partir del cual se mide el tiempo. Este instante acostumbra la condición de un suceso discreto, sistemático en origen temprana, considera habitualmente como un inicio de movimiento del estudio. Estos tres puntos de referencial, eje de la coordenada cotidiana y origen temporal, forma el sistema referencial. Para poder utilizar el sistema referencial, sin embargo, se necesita una unidad medida que sirva para medir. La unidad convencional y se define tomando como una referencia el elemento físico de contacto. El conjunto de la unidad es una relación que se llama el sistema unidad. Su sujeto se mueve en la línea recta, solamente es necesario un eje para describir su movimiento. Cuando se mueve por un plano que hace falta menos de 2 ejes para el movimiento, en el espacio se utilizan 3 ejes. Las coordenadas más utilizadas son las coordenadas cartesianas, sin nada X, Y y Z, donde X es la posición sobre el eje horizontal y X es la posición es positivo. El X es positivo hacia la derecha y el negativo hacia la izquierda. Y es la coordenada vertical, la posición hacia arriba y la negativa hacia abajo. Y Z mide la profundidad de positivo. Mide la profundidad del positivo cuando se acerca, el negativo cuando se aleja, cuando se estudia el movimiento respecto a la especie. Estudia el respecto de la superficie de la Tierra. Se acostumbra a hacer paso del eje Y el espacio del eje Z por el centro de la Tierra, con el origen de la coordenada situado en la especie. Dándonos referencia R1 y R2, con origen de tiempo que se mueve con una velocidad constante con el respecto del otro coordenada de ambos sistemas coordenados. Esta relación mediante el ejemplo que es en mecánica clásica lagrangiana. En mecánica clásica lagrangiana también se interesa usar sistemas de referencia más comprensivos, definidos por un conjunto de coordenadas curvianas en el espacio de las coordenadas de las magnitudes vectoriales y tensoriales. En este sistema la referencia no cartesiana se considera respecto a los vectores agentes en la línea de la coordenada de cada punto, dado un conjunto de la coordenada curviana. En caso del sistema eje viene dando un ejemplo de las coordenadas ejes. El sistema cartesiano refiere en uno que Z, Y Z es el origen referencial dando, por ejemplo, 0, 0, 0. Mecánica relativista. La definición de los sistemas referenciales relativos es más compleja, ya que generalmente no puede establecer
que un origen en tiempo válido a cualquier observador impreciado al punto especial en su secuencia. En principio del sistema referencial que queda definido relativamente pacífica, un conjunto observado repartido inicialmente por un superficie en el espacio de tiempo. Hay un sistema llamado sincronizable. Si se permite establecer el origen de tiempo común por el sistema, solo puede exigir un espacio de tiempo cadencial. Los ejemplos asociados a la relativa de tiempo obliga a definición del sistema de referencia teórico relativo general. Se anotaría más complicado la mecánica clásica. Un sistema, un pequeño punto, un sistema inicial. A grandes rangos, un sistema referencial es la leyenda física adaptada por la forma simplificada al equipaje de la ley de Newton. Para pequeñas velocidades dado el sistema inicial, cualquier otro sistema referencial que esté parado o bien se expresa en la línea recta velocidad de constante respecto al primero. También es un sistema formalmente mecánico, teórico, especial, sistemático y símbolo.